Buenos días, camaradas. Quería leerles un texto, una publicación que me pareció brillante, de La Chispa Latam hace 11 horas. Social misoginia y antifeminismo. Nueva corriente revisionista dentro del movimiento comunista. Publicación del órgano ideológico comunista La Chispa. Podemos mencionar distintos partidos políticos socialistas o comunistas que en teoría deben representar la unidad política de la clase obrera, los cuales no cumplen en la práctica con su labor revolucionaria. Esto se debe, en todos los casos, sin excepción, a la carencia de una teoría revolucionaria correcta y la carencia de una teoría, así es, en todos los casos, la puerta de entrada a todo tipo de ideas oportunistas y revisionistas dentro de los partidos socialistas comunistas. Entre estas ideas oportunistas, una de las más importantes hoy en día es lo que yo denomino social misoginia. Se trata de grupos políticos como el Frente Obrero en España que adoptan con respecto al movimiento feminista en ascenso la misma postura reaccionaria y misógina de los partidos fascistas como Vox, por ejemplo. Niegan la opresión social de la mujer y afirman que existe una oposición absoluta entre la lucha de clases y la denominada lucha de género o lucha por la liberación de las mujeres. Y van aún más lejos, dirigiendo su fraseología pseudo-fascista no solo contra las feministas, sino además contra todo el movimiento progresista, es decir, incluyendo a las reivindicaciones por los derechos de las parejas homosexuales y especialmente a los travestis y transexuales. Rechazan todas estas manifestaciones del progresismo. Pero, ¿se basa su crítica en un análisis científico marxista, en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico? Veámoslo a continuación. El Frente Obrero, en su canal de YouTube, subió un video hace un tiempo que se titula "El feminismo no es revolucionario". Al principio, su dirigente, Roberto Vaquero, da en 2 minutos un resumen de la concepción de su partido respecto del feminismo. El feminismo es algo totalmente vinculado, dirigido y asimilado por el sistema capitalista. La lucha por la igualdad y los derechos de la mujer es muy importante para nosotros y es algo que está integrado en la lucha de clases y que solo se va a poder solucionar mediante ella, es decir, acabando con el sistema capitalista. Lo que está haciendo el feminismo es precisamente degenerar y fragmentar no solo a la organización colectiva obrera, sino en general la sociedad, las luchas parcializadas, etcétera, etcétera. Y luego lo que hace es marear la perdiz y crear un gran número de gente que, en repulsión a toda esta degeneración del feminismo, precisamente el posmodernismo, etcétera, tiene un rechazo a la igualdad de la mujer e incluso a la mujer. Por lo tanto, están ayudando a que la sociedad se vuelva más reaccionaria. Por lo tanto, el feminismo no puede ser considerado como algo revolucionario. De hecho, actualmente es como una moda, una estética, algo totalmente vinculado al sistema, porque no eres revolucionario por tener un símbolo o por repetir mantras que son totalmente idealistas y anticientíficos. Analicemos hasta aquí.
Por ahora, la definición de feminismo que nos da es que es algo vinculado totalmente al sistema capitalista y que fragmenta no solo a la organización obrera colectiva, sino también a la sociedad en general. Vemos que Roberto Vaquero hace malabares y da vuelta a las cosas. ¿Es el feminismo lo que fragmenta a la sociedad? Desde el punto de vista del idealismo, según el cual lo ideal es lo principal y lo material lo secundario, así es, tal como dice Vaquero. Ahora bien, desde el punto de vista del materialismo marxista, es exactamente al revés. No es el feminismo quien fragmenta a la sociedad, sino la fragmentación de la sociedad la que crea el feminismo. Cambiemos la palabra feminismo por comunismo. Lo que dice Vaquero es que el feminismo divide a la sociedad. Es muy similar a la acusación que realiza la burguesía contra el comunismo marxista, al decir que la lucha de clases es culpa del marxismo, que es el marxismo quien crea la lucha de clases. En realidad, sabemos los socialistas, comunistas, que esa concepción burguesa es idealista y que la realidad es exactamente al revés. El marxismo es simplemente el producto de una lucha de clases real, viva, independiente de cualquier idea o voluntad de las personas. En el caso del feminismo, no es él quien divide a la sociedad en luchadores por la emancipación de la mujer por un lado y en reaccionarios misóginos por el otro, sino al contrario. La lucha real, material, viva de las mujeres por la conquista de derechos y por la igualdad respecto al hombre es lo que ha hecho nacer aquella palabra, aquella ideología, el feminismo. El feminismo nació por primera vez en Francia durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres cobraron un rol fundamental en el seno de la segunda mayor revolución que ha contemplado la historia humana. Nació concretamente el 5 de septiembre de 1791 con la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano, obra de la feminista Olympe de Gouges, en la cual critica duramente la exclusión de las mujeres en la verdadera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Esa gran mujer fue, indiscutiblemente, más revolucionaria incluso que los revolucionarios de su época, pues su visión fue más allá, estaba adelantada casi 3 siglos a la época actual, en que finalmente la mujer está empezando a obtener victorias parciales en el ámbito de la igualdad de género. Pero, ¿se le puede pedir a Vaquero, acaso, que se ponga a estudiar historia? Evidentemente no, porque para él no es la lucha de Olympe de Gouges contra las costumbres patriarcales, a la cabeza de la lucha femenina durante la Revolución Francesa, la que inauguró el feminismo, sino que es el feminismo quien dividió a la sociedad por un lado en feministas y por el otro lado en reaccionarios. Si esto no es idealismo histórico, antimarxismo, díganme qué es. Dice Vaquero, además, que el feminismo degenera la lucha de las mujeres por la conquista de derechos y por la igualdad. No dice mucho al respecto, pero busquémosle algún sentido a esa frase suya de la degeneración. ¿Acaso no estamos los comunistas a favor de la degeneración de la sociedad actual hasta su completa destrucción? ¿Acaso no queremos los comunistas degenerar el actual orden social y generar uno nuevo, más justo e igualitario? Esa palabra, degeneración, es común entre los más reaccionarios, los fascistas, según los cuales el feminismo degenera las costumbres y tradiciones de la sociedad. Vaquero dice que el feminismo crea una reacción misógina por parte de la sociedad que hace a la sociedad más reaccionaria. Pero,
¿Acaso el comunismo revolucionario, cuando las masas lo toman como su arma de guerra contra la burguesía, no provoca naturalmente que la burguesía reaccione en defensa del orden capitalista? ¿Hace el comunismo a la sociedad más reaccionaria? ¿O se trata simplemente de que dentro de la sociedad capitalista se agudiza la lucha entre la burguesía y el proletariado? En el caso del feminismo, su aparición provoca naturalmente a los reaccionarios, a los ultraconservadores, a los fascistas. No puede ser de otro modo. ¿Pretende acaso Vaquero que el feminismo defienda los derechos de las mujeres sin provocar a aquellos que se oponen a los derechos de las mujeres? En ese caso, no dudaremos en catalogarlo nuevamente de idealista histórico por pretender algo absolutamente imposible. Y si no es así, lo retamos a que nos diga cómo se debería luchar por los derechos de las mujeres sin provocar a los reaccionarios, o cómo luchar contra el capitalismo sin provocar a la burguesía. Esperamos ansiosos su respuesta. No hace falta seguir analizando este video, porque hay muchos más social misóginos a los cuales es necesario dar una respuesta. Además, el Frente Obrero no puede ser catalogado de social misógino de forma contundente porque no es tan descarado como un tuitero rabioso, también español, llamado Santiago Armesilla. Veamos algunas de sus frases más célebres. Voy a tomar un mate un segundo. Bueno, ahora sí. Veamos parte por parte. ¿Es el feminismo de origen burgués? Perdón. El problema del feminismo no es ya que sea de origen burgués, ¿cierto? Sino que parte de presupuestos ahistóricos, el patriarcado prehistórico, a científicos, negación de la biología e idealistas, generismo. Otra cosa es que haya feministas que puedan ser aliadas, no al revés. Veamos parte por parte. ¿Es el feminismo de origen burgués? Esto es completamente cierto. De hecho, más arriba, analizamos que su origen se dio durante la Revolución Francesa, una revolución burguesa. Ahora bien, ¿tiene esto alguna mínima importancia a la hora de determinar si los marxistas debemos luchar con o contra el feminismo? Santiago Armesilla es un académico. ¿No sabe acaso que el mismo socialismo científico es de origen burgués? ¿O acaso Marx y Engels podrían haber desarrollado una teoría científica tan profunda trabajando 12 horas diarias en una fábrica como los proletarios? Esto ya fue explicado en su momento por Kautsky, cuando éste era un marxista, y por Lenin los primeros años del siglo pasado. Armesilla también habla de que el feminismo maneja presupuestos ahistóricos. ¿Niega acaso la opresión social de la mujer? ¿Niega que la opresión del sexo femenino por el masculino sea un reflejo de la explotación del hombre por el hombre, de la propiedad privada capitalista, como explica Marx en sus manuscritos económicos y filosóficos? ¿Niega que la burguesía vea a las mujeres como simples instrumentos de producción y que éstas son las ideas dominantes de la sociedad precisamente porque ella es la clase dominante? Como dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. ¿O acaso afirma, como Vox, que el 90% de las denuncias de las mujeres por violencia de género son falsas? ¿Podemos referirnos a la opresión social de la mujer como patriarcado o no? Y podemos estar todo el día debatiendo si ese término es correcto o no científicamente. Lo que no podemos hacer los marxistas es negar el contenido de ese concepto,
que las feministas emplean para referirse a la enorme desigualdad de género existente. Y con respecto a la acusación que hace Armesilla contra el feminismo de ser acientífico e idealista, tenemos una pregunta para hacerle. ¿Es acaso anticientífico pretender la abolición de la opresión social de la mujer, o por el contrario, se trata precisamente de lo que corresponde que suceda en el transcurso del desarrollo histórico, de acuerdo a las leyes sociales analizadas científicamente por Marx y Engels? Probablemente diga esto no por el feminismo, sino por el movimiento LGBT, puesto que para Armesilla la transexualidad e incluso las orientaciones sexuales que no sean la heterosexual son anticientíficas. A esto le responderemos en una publicación posterior. Ahora expongamos cuál es el análisis científico marxista correcto del feminismo para así refutar completamente a estos dos personajes infiltrados dentro del movimiento marxista. El feminismo es simplemente la expresión ideológica de la lucha de las mujeres por la conquista de la igualdad de género, ya sea parcial o completa. Podemos definirla en general como la doctrina que pretende mejorar la condición de opresión social que sufre el sexo femenino. Decimos mejorar y no abolir porque debemos aplicar el materialismo dialéctico marxista al feminismo y distinguir que dentro de él existen dos corrientes opuestas. Por un lado, existe el feminismo blando, utópico, reformista, burgués. Todas esas denominaciones describen a un sector determinado del movimiento feminista, el cual se caracteriza por pretender abolir el patriarcado en el marco del sistema económico capitalista. El análisis marxista científico de la historia humana demuestra que la opresión social de las mujeres deriva de la propiedad privada de los medios de producción, independientemente de su forma, esclavista en la antigüedad, feudal en el medioevo, capitalista en la modernidad. Por lo tanto, no es posible eliminar el patriarcado sin eliminar el capitalismo primero. Dentro de este feminismo se debe, a su vez, reconocer dos variantes contrarias. Aquel feminismo reformista consciente directamente servir a la burguesía, que pretende evitar que el movimiento de emancipación de la mujer se dé cuenta de que la única manera de lograr sus objetivos es la vía revolucionaria. Y dos, el feminismo reformista inconsciente, que abarca a la parte del movimiento feminista que ingenuamente piensa que es posible la igualdad de género dentro de la sociedad capitalista. Por otro lado, está el feminismo duro, científico, revolucionario, proletario, todas denominaciones de la misma corriente. Esta consiste en la emancipación de la mujer por medio de la revolución socialista mundial. Este feminismo comprende que, científica e históricamente hablando, el camino revolucionario socialista es el único horizonte posible para alcanzar la igualdad de género. Santiago Armesilla y Roberto Vaquero únicamente perciben el feminismo burgués reformista, excusándose en el hecho de que es el feminismo mayoritario. Ellos niegan la dialéctica marxista, según la cual, como dice Stalin, es en su obra magnífica sobre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, no importa aquello dominante que parece estable en cierto momento, sino aquello nuevo que está surgiendo, aunque en un momento dado parezca poco estable. En este caso, eso es el feminismo científico marxista que hoy en día es minoritario, pero que ganará cada día más terreno si el movimiento comunista sabe cómo favorecer a esta corriente dentro del movimiento feminista. Pero además, estos dos antimarxistas perciben el feminismo reformista también de un modo extremadamente unilateral. Solamente ven aquel feminismo que evidentemente está inspirado por un partido burgués, como Ciudadanos en España, por ejemplo, pero no ven la otra cara de la moneda,
que es el feminismo reformista, que simplemente corresponde a una etapa inferior del desarrollo del movimiento feminista, en que las mujeres que luchan por su emancipación desconocen que deben adoptar el camino revolucionario si quieren llegar a algún tipo de resultado. La burguesía querrá constantemente meterse dentro del feminismo y confundir a las mujeres de vanguardia, haciéndoles creer que pueden emanciparse dentro del capitalismo, favoreciendo un feminismo utópico y contrarrevolucionario. La tarea de los comunistas es precisamente la misma, pero en el sentido opuesto, es decir, combatir a las corrientes utópicas dentro del feminismo y darle fuerza a su corriente científica marxista y revolucionaria. Vaquero, Armesilla y los socialmisóginos en general, por el contrario, espantan a las feministas y ayudan a la burguesía a completar su tarea de apropiarse y de generar la lucha de las mujeres por la igualdad de género. Son fieles servidores del capitalismo. La postura política correcta del marxismo es integrarse lo máximo posible con el feminismo, rechazando a su corriente utópica reformista e intentando estimular su corriente científica revolucionaria. Nuestra tarea es educar a las mujeres de vanguardia con el marxismo, generar conciencia acerca del hecho de que la desigualdad de género es un producto del capitalismo y que, por lo tanto, solo podrá ser eliminada por medio de la abolición de la propiedad privada capitalista. De ese modo contrarrestaremos el intento de la burguesía por convencer a este movimiento de que es posible la igualdad de género dentro del capitalismo. La verdad es revolucionaria, venceremos. Bueno, aquí hice un comentario. La mejor publicación que leí sobre el feminismo, camarada. Mis felicitaciones, venceremos.